Saludos, bienvenidos a la sección de entrevistas a personas conscientes del canal de televisión de Espacio Sutil. Yo soy Iván Rodríguez, director de Espacio Sutil, divulgador y facilitador espiritual. Hoy tenemos el gran placer y la fortuna de tener entre nosotros a Jessica Pernet, a la que creo que la descripción que mejor le cuadra es la de divulgadora y orientadora espiritual. Como breve repaso de tu currículo, Jessica, me gustaría resaltar que eres licenciada en música, cantante lírica de profesión y además, ahora desde hace un tiempo, colaboradora activa de Espacio Sutil, con un espacio de divulgación de las enseñanzas de Adamus Saint-Germain, también como orientadora terapéutica espiritual, especialmente enfocada en relaciones, y como organizadora, moderadora y participante de un programa de nueva creación llamado Nuestras Voces, dedicado a la explicación de las pautas necesarias para que cualquier persona, aún no relacionada conscientemente con la espiritualidad, pueda resolver sus conflictos del día a día. Bienvenida, Jessica, a Espacio Sutil. Muchas No, no gracias, solamente, Iván. no solamente a esta entrevista, sino también como colaboradora activa, que lo eres desde hace poco tiempo. Sí, sí, sí. Muy recientemente. Gracias, Iván, por la bienvenida. Y pues un Muy placer bien, estar aquí contigo. fenomenal. Pues nada, Jessica, vamos a preguntarte algunas cosas. Lo primero que solemos preguntar en estas entrevistas es ¿cómo fue que llegaste a la espiritualidad? ¿Cómo te acercaste? ¿Cuándo se despertó en ti este anhelo, esta inquietud? Cuéntanos. Y bueno, en realidad yo tuve la suerte de nacer en una familia que en conjunto tuvimos siempre la misma inquietud. Y desde niña, pues yo nací en ese entorno. eh, Mi familia también ha sido muy sensible hacia otras, digamos, interacciones con entidades de de otros niveles. Así que yo nací muy relacionada con eso. Y después de ciertas situaciones difíciles que como familia tuvimos que afrontar, no en nuestra relación personal como familia, sino básicamente en algunas situaciones de tipo laboral que afectaron pues el devenir normal de cualquier familia. am, Empezamos todos juntos como a buscar soluciones, no solo desde el plano físico, sino desde el entorno espiritual, porque siempre nos preguntábamos, tiene que haber algo más. La vida no puede ser solamente esto. Y al ir creciendo, pues cada quien fue buscando las mismas respuestas por caminos distintos, pero siempre hemos mantenido como esa idea en común, que las soluciones no se encuentran solo en el plano físico, sino en otro nivel. Es decir, Y que pues cada tú quien vives está una... siempre en su búsqueda espiritual por diferentes ramas, y cuando nos encontramos conversamos de nuestras experiencias, lo que estuvimos leyendo, lo que pusimos en práctica, qué nos funcionó, cómo ha sido nuestra experiencia a nivel espiritual. Eh, pero digamos que tuve sí esa suerte de nacer en una familia que en conjunto tuvo la misma inquietud. Es Así decir, que bueno, por eso. que vives un ambiente desde pequeña en el que, bueno, pues hay una cierta normalidad de lo misterioso, de lo oculto, pero Sí, totalmente. a partir de ese momento en el que surgen problemas, parece que ya pasáis pues un poco a la aplicación práctica de todas estas cuestiones como un conjunto, toda la familia, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, en conjunto toda la familia. De hecho, tú sabes que normalmente cuando uno no ha encontrado exactamente eh, esas respuestas que sabes que están, pero no has dado con ellas todavía, lo primero que uno hace siempre es investigar en lo que tiene a mano, que son las religiones. Claro. Entonces íbamos de un lugar a otro como familia. Y a la gente siempre le llamaba la atención que cuando decidíamos irnos de una organización, lo primero que preguntaban es,
pero todos. Y Todos a decimos, la vez. sí, todos. Pero, ¿por qué todos? Decíamos, bueno, porque conversamos y estamos de acuerdo y todos pensamos lo mismo y creemos que no es el lugar donde deberíamos estar. Y manteníamos buenas relaciones con las personas que dejábamos atrás en esa experiencia, pero seguíamos adelante porque Bueno, nos dábamos cuenta después de cierto tiempo que no era ahí donde estaban las respuestas que buscábamos. Y después ya cuando fuimos cada quien buscando sus propios caminos, que también estaba relacionado con la independencia individual que íbamos teniendo al ir creciendo, ah, llegó un momento en el que yo sentí que todos los días eran iguales, todos los días eran iguales, las situaciones eran las mismas, se repetía siempre lo mismo. Y me puse a pensar, esto no puede ser así. Hay algo que no está funcionando y tiene que ser conmigo acá, porque si fuera igual para todo el mundo tendría exactamente la misma experiencia y no es así. la Así que catarsis hay, vital. Es decir, tú llegaste a tu propia claro, catarsis vital y y dijiste, totalmente. el camino por el que me lleva el mundo no me va a llevar a buen puerto. No, y me hacía la pregunta constantemente hasta un día que tuve un sueño en el que yo me vi a mí misma como si fuera una estructura humana, pero de luz azul, Ajá. en la que supuestamente había despertado así después de un accidente en el que mi cuerpo estaba maltrecho y las personas me veían herida y yo me veía pero solo como una luz. Yo decía, todo el mundo me ve herido, pero yo no estoy herido porque nada me puede lastimar y nada puede hacerme daño. Ujú. Afuera hay alguien que me sueña, necesito a alguien que me saque de este sueño. Cuando Sí. yo me desperté, yo dije, yo estoy buscando algo y no sé qué es, pero necesito encontrarlo. Y empecé a investigar todo lo que tenía a mano en ese momento. Ujú. Y recuerdo que me, me sonó después de unas semanas que le escuché a alguien hablar sobre un curso de milagros. Ajá. Y dije, voy a leer ese libro. A ver, me llama la atención. Lo curioso es que un mes antes lo había tenido en mis manos en una librería y lo vi y dije, vaya, qué libro tan grande. Y no lo Sí. compré porque lo estuve mirando, pero no me llamaba la atención. Pero después Sí. de un mes, luego de esa experiencia, comencé a leerlo y yo no entendía nada en el primer capítulo y dije, pero Lógico. siento la necesidad imperiosa de seguir leyendo. Yo sé que aquí hay algo que yo necesito leer, Sí, sí, pero sí. no entiendo y necesito a alguien que me explique. Así que yo me terminé todo el primer capítulo porque no podía parar y empecé a buscar por internet a alguien que me explicara las bases para comprender ese libro. Sí. Encontré varios referentes que me ayudaron mucho y uno de esos fue Espacio Sutil. Ah, mira qué Y enganché por casualidad. una de las lecciones. Sí, así que enganché en una de las lecciones que iba y dije, ah, claro, eso tiene sentido. Y empecé a, a poner en práctica todo lo que el curso Ajá. decía. Seguí leyéndolo, era como una adicción, no podía parar, seguir leyendo, leyendo, leyendo. Sí, mira, Y juiciosamente, sin duda te voy a decir que el que tú estés ahora ya pasando a la acción con la espiritualidad, el que tú sí, estés totalmente, divulgando y el que estés orientando, tiene muchísimo que ver con lo que estás diciendo, con que tú indudablemente te lanzaste a la aplicación de la espiritualidad a tu vida diaria. Eso totalmente. se ve rapidísimamente como las personas que tienen ese punto de audacia y dicen, no, no, yo esto lo tengo que integrar, pues se ve rápidamente el avance, ¿no? Pero en tus palabras, ¿qué ocurre desde un curso de milagros hasta el día de hoy? Es decir, ¿cómo se produce? Porque claro, una cosa es empezar con un texto ya profundo como un curso de milagros y otra cosa es ya ponerse a divulgar espiritualidad. ¿Qué ocurre desde ahí hasta hoy? Pues lo que ocurre es que en el momento en que yo decido ponerlo en práctica, que es paralelo a la lectura, la experiencia de vida empieza a cambiar. Mi vida se vuelve más tranquila,
el drama desaparece hasta incluso llegar a un punto de decir, bueno, pero es que no pasa nada, qué aburrido, porque todo es muy tranquilo, porque claro, uno siempre está acostumbrado a estar resolviendo problemas todos los días, todos los días, todos los días, pero también te cansas. Luego, cuando empiezas a cambiar tu mentalidad, la experiencia también empieza a cambiar. Y cuando llegas a esos momentos de calma, poco a poco vas aprendiendo que la vida tiene muchos matices y que puede haber mucha acción, pero no desde el drama, sino desde el disfrute de la experiencia y el poder ser testigo en tu propia vida y en todas las relaciones que tienes, cómo sí es posible que tu realidad se vuelva distinta a la realidad de las personas que viven de otro modo. Que está muy bien que vivan de esa manera si así lo desean porque son libres de experimentarse como quieran. Pero yo creo que toda persona en alguna experiencia va a llegar al punto en el que decide que ya es suficiente Sí. de ese modo de experimentarse y quiere experimentarse de otra manera. Y se van Y ese alcanzando cambio, ¿cómo? se van alcanzando logros y te vas dando Sí. cuenta. Entonces cuando ya ves que sí hay otra forma en la que puedes vivir, en la que te sientes más real y empiezas a encontrarte de una forma distinta y a relacionarte con todo y con todos de una forma diferente, es imposible no ser, digamos, un testigo vivo de esa experiencia porque digamos que es como digna de experimentarse Claro, claro. totalmente. Oye, Jessica, bien, entonces, siguiendo todo este proceso, pues llega un momento en el que tú ya vas sintiendo que hay un nivel de integración importante, tu vida se transforma, como estás diciendo, y un buen día, pues, aceptas una propuesta de divulgación de la espiritualidad, aceptas una propuesta sin dudarlo además ni medio segundo, y entonces eliges empezar a preparar una serie de divulgación sobre Adamus Saint Germain. Cuéntanos por qué esa elección. ¿Por qué selección? Bueno, en realidad ni yo misma me lo había planteado. La cuestión se dio porque recientemente, digamos que estaba experimentando eh, ciertas sensaciones, ciertas formas de sentir y lo que usualmente justo en ese momento estaba estudiando Tobías, estaba leyendo Tobías y es muy parecido a Damus, pero digamos que maneja otra pedagogía que a lo mejor si te encuentras en ese momento va a ser perfecto, pero yo necesitaba como algo más Contundente. contundente, algo como más pasional, de pronto un poco más crudo. Y un día revisando los textos del Círculo Carmesí, por cierto, me llamó la Ujú. atención el nombre de Yo soy Merlín. Y dije, voy a Ajá. mirar qué hay acá. Y la frase con la que empieza de quizá esto no es para ti, a menos que estés dispuesto a aceptar el 100% de la responsabilidad sobre tus experiencias. Dije, no, esto es para mí. Pues con mayor razón tengo ganas de leerlo y empecé a leerlo. Y sí, justo todo de lo que se habla ahí son los procesos por los que yo actualmente siento que estoy atravesando. Ujú. Entonces, es algo como muy íntimo. Sientes Eh, una conexión con Adamus, lectura con además, Adamo, sientes claro que... que sí. Siento una conexión muy profunda, aparte que él es una persona muy, digamos, no una persona, una entidad, porque ya él no está en el cuerpo, pero sigue existiendo como existen todas las personas que en algún punto dejamos el cuerpo. Es muy pasional, de buena manera, y me identifico con ese sentir, Bueno, y directo como, también.
como a mí me consta que además cuando empezaste con Adamus Saint Germain te zambulliste directamente en sus Sí, enseñanzas, dime en una frase lo que más caracteriza la información que da Adamus Saint Germain. Una sola frase. verdad cruda, ¿Verdad? verdad cruda, honestidad cruda. Sin paños Te lleva a un calientes. punto en el que o lo haces o simplemente ve por otra línea porque Con él no. con él no. Pero Sí, siempre todo de una manera muy amigable, muy jocosa sí, también. sí. Pero sí, es como, o te haces responsable, como dice, creces de una vez, o si quieres seguir jugando de otra manera, o más tranquilo, sigue por el camino que necesitas, ya volverás. Sí, fíjate que esto me lleva un poco a una reflexión de que hay dos tipos de personalidad que no solo están en la Tierra, esa frase que resume halcones y palomas, no solo están en la Tierra, sino que están también en el ámbito de la revelación extrafísica. Y entonces tenemos Sí, los sí. halcones y las palomas. Yo como halcones pondría así a Adamus y a Ramta, y como palomas, pues Sí, pondría a Tobías y a Set, por ejemplo. sí, sí, sí. Y Sí, aunque sí, sí. todos hablan de lo mismo desde ángulos distintos, para que Sí, cada quien en el nivel en el que se encuentra o en la parte del camino que está recorriendo pueda engancharse y tener como una compañía, porque en realidad es una compañía claro. en el camino. Tú eres quien decide si lo vas a poner en práctica o no, si quieres experimentar eso o no, pero digamos que cada uno refleja como un aspecto de la personalidad que sea eh, dominante en el caminante en ese momento. Claro. Y bueno, digamos que ya Te voy a hacer llegamos para Davos. una pregunta que además es que me interesa conocer tu opinión al respecto. ¿Qué han supuesto para ti los textos de espiritualidad revelados? ¿Es posible avanzar al mismo ritmo con ellos que sin ellos? En mi experiencia, a ver, digamos que si sinceramente has tomado la decisión de avanzar, vas a avanzar con o sin los textos, con la diferencia que sin los textos puedes ir como un ciego con el bastón, mientras que con los textos es como encender la luz. Mm, Entonces, cuando estás atravesando por una situación, tú te puedes preguntar qué me está pasando y si no tienes ningún tipo de guía, te va a tocar tener mucha paciencia y esperar hasta que tú llegues a la comprensión de qué es lo que te ocurre, o porque lo ves de esa manera o porque te sientes de ese modo, o si eres un extraño o no, qué es lo que ocurre, porque a veces te terminas desconociendo. Cuando tienes los textos, muchas veces, como me ocurrió a mí con Adamus, empiezas a leer y parece que está haciendo una descripción de la situación actual en la que te encuentras. Y tú dices, ah, esto es lo que me ocurre, o ah, esto es lo que me ocurrió la semana pasada, así me sentí, me pasó exactamente. Entonces ya vas teniendo como una confianza de, no estoy alucinando, es una experiencia que estoy teniendo y aprendes a relacionarte mejor con esa experiencia. Y también por razones naturales vas acomodándote mejor en tu entorno físico, porque igual estamos aquí, pero no es lo mismo tu relación con el entorno eh, desde el desconocimiento de qué te ocurre, de incluso de saber, de no entender ni siquiera cómo te estás sintiendo, a saber exactamente cómo te estás sintiendo, qué te está ocurriendo, qué puede llegarte a ocurrir, y diga todo esto a nivel interno, y mm, saber que no hay no hay razones como para estar en conflicto con lo externo, sino al claro, contrario, que puedes irlo integrando y que tú te puedes ir integrando a eso, pero desde una conciencia distinta, claro. que es lo que va a cambiar tu experiencia. Jessica,
Em, por supuesto, cuando se decide el camino audaz, el camino de Adamus, el camino de la integración, el camino de llevar a la práctica y se va consiguiendo esa transformación de vida, llega un momento en el que ocurren dos cosas. Una de ellas es que te empieza a llegar gente para preguntarte, a la que puedes empezar a guiar espiritualmente y a orientar. Y la segunda es que empiezas a sentir el anhelo de poder formalizar ya esa actividad como algo permanente. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo has llegado a la orientación terapéutica espiritual? Y bueno, en realidad esa situación se presentó hace muchísimo tiempo, hace más o menos unos 20 años, si no es un poco más. Por alguna razón siempre la gente se me acercaba y empezaba a contarme sus problemas. Y yo muchas veces no quería opinar porque decía, bueno, es que yo veo las cosas de un punto distinto, yo no sé si a lo mejor a ellos les va a hacer bien. Pero siempre insistían y yo terminaba preguntando, ¿me estás comentando la situación o me estás preguntando qué haría yo o qué te puedo recomendar? Me dice, no, sí, eso también. Y bueno, todo este tiempo lo estuve haciendo. Cuando me dedicaba a la pedagogía, las clases con mis alumnos, más que clases de música o clases de canto, siempre parecía como una terapia, porque lo primero que hacían era empezar a contarme todos sus problemas o un conflicto que tenían y en muchísimos casos terminaba yo dándome cuenta de cuáles eran los problemas que los chicos tenían antes que los padres y yo que iba a dictar una clase de música tenía que hablar con los padres y decirles, está pasando esto con el niño, por favor hablen con él, él necesita apoyo y los papás no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo. Y eso no solo ocurrió con niños, con adolescentes, con adultos. Y de hecho me llamó mucho la atención una amiga que una vez llegó muy triste porque quería hacer carrera en el banco y ser gerente, pero nunca la dejaban avanzar y ella estaba considerando cambiar de profesión. Eso fue hace unos 10 años y yo solo recuerdo que la animé y le dije que no permitiera que sus pensamientos negativos se interpusieran entre sus sueños y ella y un montón de cosas más, pero luego ya yo lo olvidé. 8 años después, yo regreso al Ecuador porque eso fue mientras vivía en el Ecuador. Ella se puso en contacto conmigo y quedamos en tomar un café. Lo primero que me dice es, Jessica, logré mis sueños y gracias a tus consejos. Yo me quedé pensando y le dije, ¿qué fue lo que le Tremendo, dije? tremendo. Y ella me recordó todo lo que le había dicho y me dijo, gracias a eso yo tuve ánimos y al día siguiente me puse manos a la obra y luego comencé a estudiar y tuve confianza en mí y comenzaron a anotarme en el banco y hoy en día soy gerente y ahora estoy estudiando para ir más adelante. Yo le dije, wow, qué importancia de saber decir lo correcto en el momento apropiado. En ese momento tomé conciencia y dije, ¿y qué tal que hubiese dicho algo inapropiado? Pero Sí, bueno, digamos que siempre como confié en dar lo mejor, porque me preocupaba siempre eso, incluso antes de llegar de manera expresa a la espiritualidad, siempre ayudar a que las personas encontraran la decisión que las hiciera sentir en paz con ellos mismos y que al mirar atrás no se arrepintieran de lo que habían decidido. claro, Pero cuando ya lo empiezas a hacer de una manera consciente, pues es distinto porque ya es como decir, bueno, sí, me responsabilizo por esto y vamos a hacerlo con conciencia, porque antes lo hacía, digamos, porque la situación se daba y buscaba hacer lo mejor posible, pero luego de tanto hacerlo, tanto hacerlo, tanto hacerlo, ya llega un punto en que dice, algo tengo que ver yo con este estilo de vida, porque no es posible que dedicándome a otra cosa siempre esté en el camino de personas que quieren que de algún modo les dé asistencia claro. para Bueno, continuar su dice camino. Entonces, bueno, un dicho espiritual nos dice que cuando el maestro está preparado, el alumno llega, que cuando el guía está sí, preparado, el que tiene necesidad de ser guiado se presenta.
Exactamente, así mismo es. Muy bien. Y bueno, como no había sabido leer las indicaciones de la vida, ya me puse en un punto en el que, bueno, ya reconócelo, tienes que hacerlo. Ya no queda otra. Además, después de estar con Adamus, parece que te va quedando muy claro Sí, que tiene totalmente, que ser por totalmente, ahí. Oye, Jessica, totalmente. y cuéntame, porque tu orientación terapéutica espiritual se ha enfocado más hacia las relaciones. Cuéntanos por qué las relaciones tienen esa importancia en la terapéutica espiritual, en el trabajo interno de una persona. Y bueno, porque es que las relaciones es, digamos, uno de los puntos más sensibles, eh, y es un camino por el medio, por el cual tú te integras a todo lo que que te rodea. Todo es una relación. Tu relación con tu pareja, con tus padres, con el trabajo, con tus vecinos, con las mascotas, con el señor que barre la calle, todo es una relación. Incluso con uno, todo es una relación. Cómo gestionas tus emociones, cómo gestionas tus pensamientos, lo que decides o no hacer en base a qué, todo es una relación. Y ciertamente dentro de la experiencia humana, las relaciones más cercanas, que son las familiares, las relaciones de pareja, son las que más nos afectan e impregnan todos los aspectos del resto de nuestra vida. Entonces, si para empezar la relación contigo no está bien, ya tu relación con tu pareja seguramente no va a estar bien, la relación con tus padres no va a estar bien, con tus hijos no va a estar bien, con tu jefe no va a estar bien. Así que digamos que las relaciones son inevitables porque todo es una relación, Claro, es la base de todo. claro. Muy bien, Jessica. Pues vamos a abordar un tema que a mí me parece apasionante, y es nuestras voces, nuestras voces. Mira, cuéntanoslo todo tú. ¿Cómo surge? ¿Qué es nuestras voces? ¿Qué pretende? Bueno, Danos esas una voces, como bien presentación. sabes, como sabes, eso fue una propuesta que nos hiciste a través de Espacio Sutil a algunas mujeres que hacemos parte de, de toda la experiencia Espacio Sutil. Eh, digamos que como nuestra relación a través del chat, todas las conversaciones que tenemos, los debates que se plantean, um, demuestran muchas veces quienes pueden tener como una buena sintonía en el momento de debatir sobre un asunto en específico. Y bueno, nos hiciste la gentil oferta, que parece que ninguna rechazó, de experimentar, eh, hablar sobre temas que preocupan a las personas, con desafíos con los cuales se encuentran diariamente. Y bueno, hicimos la prueba y bueno, parece que se está logrando el objetivo. Ya lo dirá la gente que nos vea cuando se haga el lanzamiento. ¿Y cuál crees tú que es el principal interés de nuestras voces? Es decir, ¿cuál va a ser su utilidad para las personas? Bueno, en realidad, acompañar a las personas en el día a día, en las situaciones que se presentan constantemente, en esos temas que deseamos que nos echen una mano, pero que no nos atrevemos a, a comentar, ya sea por tabú, por miedo, por vergüenza. eh, Siempre estar ahí dando diferentes puntos de vista sobre cómo puedes solucionar una situación que te está afectando, que no sabes cómo abordar, que te da pudor, recurrir de pronto a un profesional que te asista. Espacio Sutil es, digamos de por sí, un espacio amigo donde se busca,
acompañar siempre desde diferentes ángulos, en este caso desde nuestras voces, a, a que te atrevas a encontrar esas soluciones que sabes que están ahí, pero que no tienes el valor de lanzarte, Sí, pero desde un punto de vista más cotidiano. Eso es claro. nuestra voz, desde un punto de vista más cercano, más cotidiano, más personal. Oye, Jessica, ¿y qué tiene que ver el que seáis cuatro mujeres en nuestras voces con que a la espiritualidad se acerca más porcentaje de mujeres que de hombres? ¿Por qué es todo eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Y por qué más mujeres que hombres? Sí, claramente. Sí, claramente, pues la verdad me haces pensarlo. Aquí, o sea, Además, es que es una regla fija, es una regla fija. Hay más mujeres que hombres en todas las vertientes de la espiritualidad. me parece a mí, seguramente esto es algo como para pensarlo y de hecho puede ser un tema interesante para nuestras voces también. Sí, Am, pienso que quizá como a la mujer se le ha permitido digamos que por la estructura mental en la cual se han basado las sociedades, a la mujer, eh, aunque se le haya relegado o se le haya querido falsamente quitar la vital importancia de su presencia en todos los ámbitos de la vida, la mujer también ha tenido la facilidad de tener un entorno propio en el cual, si lo desea, se le ha permitido pensar en todo este tipo de, de asuntos que se consideraban de poca importancia en el pasado. Y entre el mismo círculo femenino se ha dado la libertad de poder comentar este tipo de intereses y la mayoría de hombres por estar embuidos en lo que se considera que debería ser un hombre, no, no tuvo, digamos, este tipo de ideas no tuvo la proliferación que tuvo en el ámbito femenino. Sin embargo, hay hombres que sabemos perfectamente, y tú eres un ejemplo, que sí lo hace, mm, pero digamos que la mayoría está más ocupado por otras cosas y también por la responsabilidad, digamos, excesiva que se generó con este tipo de pensamientos sobre lo masculino, de tener que ser el soporte de toda la estructura familiar, también quita tiempo claro. para desplegar en un terreno fértil todas esas inquietudes, todos esos pensamientos, todas esas emociones que normalmente no se permitía en lo masculino, darle rienda suelta y darse la Sí, libertad de expresarlas y, sí, y de experimentarlas porque a lo masculino tampoco se le ha hecho sentir que está en un espacio seguro como para acceder a eso que se considera un sentir femenino, que en realidad no lo es, porque todo claro. es un equilibrio perfecto, masculino y femenino, todos tenemos masculino y femenino, lo importante es tener un equilibrio, no tener una polaridad, sino un equilibrio. Entonces, es eso de que haya más mujeres en el camino espiritual que hombres se debe también a la separación, a las polaridades y a las ideas erróneas que se han generado sobre los entornos femeninos y masculinos. Bien, siento yo que por ahí va la cosa. Quizás requeriría de un programa de nuestras voces hablar de toda esta cuestión masculino-femenino, de los Sí, sí, desequilibrios, de esa polaridad, de por qué la historia de la humanidad ha sido así. Y sería un tema muy interesante. sí, en eso estamos trabajando. Sí, me consta. Jessica, a ver, tu vida personal, la música. Primero, ¿por qué la música? ¿Por qué? Y luego,
después de contestarme a eso, ¿cómo enlazas la música con la espiritualidad? ¿Por qué la música? Pues tú sabes que siempre uno, a veces inconscientemente, tiene la tendencia hacia un camino, pero por alguna razón uno no lo ignora. Yo inicialmente me presenté para estudiar pintura, pero para estudiar pintura tengo el mismo talento que tengo para ser eh, científica en la NASA. Obviamente no pasé. Y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿y por qué vas a estudiar pintura si yo siempre te escucho cantando o estás Claro, bailando? Yo dije, bueno, sí, ¿verdad? ¿Por qué pintura? Bueno, mi papá pinta sí, y yo siempre he tenido una relación muy estrecha con mi papá. Tal vez claro, por eso, digamos que por algún tema de lealtad no reconocida, sí. tendía a imitar los pasos de papá, pero finalmente me presenté en música, obviamente pues el examen, hice mi carrera. Durante mis años de estudio no pude, digamos que experimentar la música como yo quería Ujú. por ciertas limitaciones que el mismo programa tenía. Y pues ahora en este momento también cuando me embuí por completo en la vida espiritual, es que mi vida también ha podido a nivel profesional dar un giro y encontrarme en el ámbito profesional que más me gusta, porque siento que puedo expresarme, esa parte de mí se puede expresar a plenitud. Básicamente porque me gusta mucho el poder representar, digamos, personajes Ah, diferentes al personaje de Jessica Pernet. Puedo ah, ver diferentes maneras de pensar, cómo se desenvuelve un personaje dentro de un entorno histórico o dentro de un entorno psicológico que se plantea. Y además le pones el dramatismo y la belleza de la música. claro, Yo digo que para mí la vida normal siempre debería tener música de fondo, claro. pero bueno, eso es algo que no se da, pero Fíjate, en el teatro sí. has comentado que debido a que llevas la espiritualidad a todos los ámbitos de tu vida, hay un cambio importante en tu trayectoria profesional porque pasas de una actividad que no era la que te llenaba más a otra que sí. Entonces, la espiritualidad ha Totalmente. transformado también tu vida profesional. Ha transformado todo. De hecho, puedo decirlo, yo soy de esas personas que no consideraba tener una relación de pareja. ¿Ah? No la consideraba no porque no deseara, sino simplemente porque la clase de persona con la que yo quería estar nunca la había conocido. Ajá. Hasta el punto que dije, bueno, existirá en alguna parte del planeta, pero yo no la conozco y si no la conozco, en mi realidad no existe. Entonces, yo voy a hacer mi vida sola de la forma en la que yo la quiero hacer. Y Claro. en ese momento apareció de la manera más insólita la clase de hombre exactamente con la que yo sentía que podía llegar a tener una buena relación. Era ese tipo de persona o ninguna otra. Y apareció. Entonces toda mi vida Manifestación y también co-creación. sí, totalmente, toda mi vida se transformó desde que cambió mi mentalidad. Muy bien, muy bien. Totalmente, totalmente. Y me preguntaste, ¿Cuántos, ¿por qué la música? cuántos testimonios hay de que la espiritualidad te cambia tu vida entera? Sí, Es totalmente, extraordinario. totalmente, Sí. totalmente. Incluso te tengo buenas relaciones con mi suegra. Eso es importante. Sí. Eso es la espiritualidad también, seguro. Sí. Bueno, Jessica, vamos a ir terminando y te voy a hacer una pregunta que también es común en este programa de entrevistas a personas conscientes. Y es A ver. que, dado el cauce que está tomando la humanidad, los acontecimientos que ocurren en el mundo a nivel planetario, pues sobre todo desde 2020 en adelante,
¿cómo crees tú que van a ser los siguientes años para la humanidad y para la Tierra? Bueno, esto va a parecer un poquito copiado de mi querido amigo Adamus, pero es que realmente concuerdo con lo que dice. Actualmente es muy difícil predecir qué puede ocurrir. En tiempos donde los acontecimientos se movían de una manera mucho más lenta, donde no había la rapidez del viaje de la información como la hay hoy en día, y también el movimiento de energía no estaba tan, digamos, como tan vertiginoso como lo es hoy en día. Cualquiera puede salir con cualquier cosa. Tú miras las noticias y hoy tienes un panorama. De repente en la noche ya es otro. Algún líder de algún país se le ocurrió algo. ah, y las ventanas de oportunidad son tan diversas que en realidad va a depender básicamente de lo que cada nación desee experimentar, el que cada nación desee para abrir o cerrar ciclos. Ujú. Digamos que hay un sentir general en el que las sociedades ya se están cansando del modo en el que usualmente se han manejado eh, las naciones, la política, las normas de conducta, el comportamiento. Ciertamente todo se ve muy desorganizado ahora, todo se ve polarizado, pero irremediablemente cuando te polarizas va a tener que haber un cambio, y generalmente puede ser un cambio un poco abrupto o un poco violento, buscando el equilibrio. Cuando te vas a una polaridad, para llegar al equilibrio tienes que irte a otra y luego encuentras el equilibrio. Pero básicamente va a depender de lo que las personas a su nivel más, inconsciente pacten como colectivo. Claro, claro. Eso es una Pero explicación además un nivel muy profundo, porque efectivamente una cosa es lo que nos ocurre como personajes individuales y colectivos y otra cosa es todo lo que está ocurriendo por debajo, ¿no? Porque por nosotros, debajo, que es donde más se está moviendo. Ahora estamos viendo claro, todo, digamos, el desorden que genera todo lo que se está moviendo. Lo sí, que decida cada entidad a nivel individual y luego como colectivo es lo que se va a terminar manifestando. Sin sí, embargo, incluso la decisión colectiva no puede pasar en tu experiencia individual por la decisión inconsciente, que puedes hacerla consciente, que sí, tome uno. sí. Por- Además, Porque fíjate, las Jessica, experiencias son bastante subjetivas. que todo esto que estás relatando, porque te has ido al aspecto profundo, al aspecto oculto, al aspecto inconsciente, y todo esto yo creo que se puede entender mejor, pero para eso hay que decir que Jessica es viajera astral. Sí, 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 también, Sí, sí. también, desde siempre, desde siempre. Justo creo que fue ayer al que me preguntó lo mismo, que desde cuándo. Y dije, bueno, desde siempre, porque desde muy niña yo siempre recuerdo experiencias, con la diferencia que cuando era niña eh, no podía distinguir muy bien qué lado era cuál. Confundía las experiencias y las traía a este plano y seguía experimentándolo y no podía distinguir hasta que tenía algún accidente o digamos que alguna experiencia abrupta que me hiciera salir del trance, por decirlo de algún modo, de poder diferenciar, estoy aquí, no es allá, es aquí, es aquí. Cuando me fui haciendo adulta, a medida que fui creciendo, seguía teniendo las mismas experiencias, pero ya con una diferencia muy marcada. Y si bien no me resulta muy fácil hacerlo voluntariamente, o digamos el paso de la conciencia a la parte astral, lo puedo hacer durante el sueño,
en el sueño ya tener conciencia de estoy en otro entorno y bueno, ¿qué voy a hacer? Decidir Estoy qué voy a ahí, hacer. estoy ahí. Bueno, yo es Entonces, que además pasan muchas cosas. voy a contar una experiencia personal nuestra en común, Jessica y mía, y es que nos hemos encontrado en el astral 2 veces. Sí, Entonces, sí, nos hemos encontrado, sí, señor. esto no se puede decir muy frecuentemente el que te encuentres en el astral. No suele haber luego un recuerdo o consciencia de ambos cuando se encuentran. En nuestro caso, una vez estaba yo más consciente y te lo conté, y en la otra estabas tú más consciente. Además, yo estaba con Con Eva, Eva sí, y me lo contaste que estuvimos allí. Sí, 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 sí. sí, sí, claro que sí. Muy bien, Eso, digamos, Jessica. eso es una experiencia memorable porque, como Sí, dices tú, no es memorable usual total. que uno se encuentre en el astral y luego al despertar lo recuerde, ambas Sí, partes. sí, sí. Sí, y además uno de los encuentros fue en el ámbito de la asistencia, de la espiritualidad en el astral, ¿no? Estábamos Sí, sí, pues, sí, un poco ahí, sí, sí, muy bien. ciertamente, sí. En En un un club, club de estudiantes de espiritualidad. exacto, exacto. Muy bien, Jessica, pues nada más. Vamos a terminar agradeciéndote tu participación en entrevistas a personas conscientes, en general en Espacio Sutil. Te voy a emplazar para irte entrevistando cada cierto tiempo, porque yo creo que eres una persona que vas a aportar mucho a la expansión de la conciencia y a la evolución espiritual colectiva. Y nada más, sencillamente también agradecer a los oyentes, a los que están viendo este vídeo, el que estén apoyando este programa interesante en el que vamos a ir dando diferentes aspectos, criterios de las personas conscientes, que siempre es muy interesante conocer cada una cómo enfoca la espiritualidad, cómo lo piensa. Y nada, Jessica, te deseo un periplo ya dedicada a la actividad espiritual, pues muy fecundo, muy largo y muy satisfactorio para ti. No, Iba, muchísimas gracias a ti por la entrevista y también por las oportunidades eh, de, pues, de poner en práctica a un nivel más profundo todo lo que uno ha experimentado, ha aprendido y puede dar fe que, que es real, que funciona, no como algo mágico o extraño, sino como algo que hace parte realmente de la experiencia humana, algo que Comprobable, siempre ha sido natural a la experiencia humana, pero es una parte negada. eso es. Y bueno, solamente queremos traerlo de manera consciente a la experiencia humana e integrarlo para tener una vida más satisfactoria y poder cumplir pues con el propósito de estar aquí, ¿no? De, de experimentarse en el planeta Tierra. Muy bien, Jessica, pues muchas Oh, gracias, gracias y nos Iván. seguimos viendo. A Adiós a ti. todos los amigos que han estado acompañándonos. Bueno, adiós a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias.